presenting History's Best on PBS. Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones. Para la primavera de 1846, una disputa fronteriza entre Estados Unidos y México se había convertido en guerra. En los ensangrentados frentes tejanos de Palo Alto y Resaca de La Palma, las tropas estadounidenses empujaron al ejército mexicano hacia el sur del río Bravo. A fines de junio, un segundo ejército norteamericano marchó hacia el oeste. La guerra barrería todo el ancho continente. Llegando a la remota frontera de México, a los territorios de Nuevo México y California, nada detendría a ese ejército excepto el Océano Pacífico. La lucha por esos lejanos dominios cambiaría para siempre la vida de su gente. Muchos se verían obligados a aceptar una nueva identidad bajo una bandera extranjera. Otros elegirían luchar hasta la muerte. Meses después, ese mismo año, las tropas de Estados Unidos atacarían la capital de una provincia septentrional mexicana, la ciudad de Monterrey. Por primera vez los mexicanos se verían forzados a defenderse calle por calle y casa por casa. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. El 13 de mayo de 1846, James K. Polk, el presidente de Estados Unidos, firmó una declaración de guerra redactada por el Congreso. El objetivo del presidente era asegurar la frontera tejana. Después, intentaría obligar a México a que vendiera a los Estados Unidos sus territorios septentrionales de Nuevo México y California. Ambos eran presas valiosas. La ruta de Santa Fe que cruzaba Nuevo México era la ruta comercial más importante del oeste. Por su parte, las bahías de aguas profundas de California otorgarían a Estados Unidos el acceso a rutas comerciales más rentables para cruzar el Pacífico. De inmediato, Polk actuó de acuerdo con una triple estrategia. En un primer momento ordenó que la Armada bloqueara las costas mexicanas. El ejército de Zachary Taylor, con sus victorias del río Bravo aún frescas en la memoria, empuñaría sus armas hacia el noreste de México. Un segundo ejército marcharía hacia el oeste para ocupar Nuevo México y California. Si México se negaba a vender sus territorios remotos, Polk los tomaría por la fuerza. En el fuerte Leavenworth, en el actual estado de Kansas, más de 1,600 soldados estadounidenses, incluyendo a 1,000 voluntarios de Missouri, se preparaban para dirigirse hacia el oeste por la ruta de Santa Fe. El ejército del oeste estaba bajo el mando del coronel Stephen W. Kearny, un oficial de carrera rudo y disciplinado que contaba con más de 30 años de experiencia en las planicies occidentales. Las órdenes de Kearny disponían que marchase 1,500 kilómetros desde el fuerte Leavenworth hasta Santa Fe y que ocupara Nuevo México. Desde Santa Fe habría de continuar otros 1,600 kilómetros hacia California. Ahí se uniría a los navíos de guerra que Polk había enviado y ocuparía California también. El objetivo era conquistar medio continente y Kearny estaba presto a comenzar. A finales de junio, en 1846, ordenó a sus hombres marchar hacia el ocaso. Los soldados marcharon a través de amplísimos pastizales que poco a poco dieron paso a vastas extensiones de terreno árido. General Kearny is a rough old man, for this we only know. He's marched us some 800 miles to fight old Mexico. Los indios, que nunca habían visto a tantos blancos en la ruta, contemplaban azorados mientras aquellas columnas, aparentemente interminables, levantaban nubes de polvo que se extendían más allá del horizonte.
El ejército incluía una guarnición de inspección comandada por el teniente William Emory. La misión de Emory era explorar posibles rutas ferroviarias para cimentar la infraestructura que permitiría a Estados Unidos expandirse hacia el oeste. A él no le cabía la menor duda de que Estados Unidos se expandiría. El camino presenta pocos obstáculos para una vía férrea, y de continuar así hasta el Pacífico, esta será una de las rutas por las que Estados Unidos transportará cantidades colosales de mercancías a tierras que con el tiempo podrían convertirse en los ricos estados de Sonora, Durango y el sur de California. Por el momento, California quedaba a casi 3.500 kilómetros de distancia. La ruta conduciría primero a Nuevo México. Nuevo México era una de las provincias más pobladas del extremo norte de México. No obstante, más allá de unos cuantos asentamientos seguros como Santa Fe, Taos y Albuquerque, Nuevo México era territorio indio. Desde la conquista española, los colonos habían vivido entre indios pueblo, navajos, apaches, comanches y utes. Las relaciones entre indios y novohispanos habían estado marcadas desde hacía mucho tiempo por irrupciones de violencia y rebelión. De hecho, en la víspera de la guerra con México, las relaciones con los indios más que mejorar se habían deteriorado. Uno puede apreciarlo en los lamentos de los pobladores de aquellos remotos territorios que suplicaban al gobierno central que enviara ayuda militar. El gobernador del territorio, Manuel Armijo, pidió ayuda a la Ciudad de México. Pero esperar la protección del gobierno central, tal como lo escribe un neomexicano, sería esperar en vano. Por doquier nos rodean muchas tribus de bárbaros despiadados. Casi perecemos. Y nuestros hermanos, en vez de ayudarnos, se arrojan al cuello del prójimo en sus lacerantes guerras civiles. La población en la capital de México estaba muy preocupada por resolver los problemas políticos de la conformación del Estado y el tipo de gobierno. Y esto hacía que se concentrara mucho en la problemática, en el centro sobre estos temas, y la frontera no fuera atendida con el cuidado y el riesgo que presentaba en aquel momento. Obligados a ayudarse a sí mismos, muchos neomexicanos veían en la ruta de Santa Fe una nueva oportunidad de comercio con los Estados Unidos. México se colocó en la posición de la oveja que invita al león a ir a cenar. Y el león fue. Es decir, la conquista mercantil de lo que sería la parte suroeste de los Estados Unidos fue la conquista real. La ruta traía productos novedosos que difícilmente obtendrían de México. Herramientas de hierro y acero, medicinas, textiles industriales. Las caravanas de carretas también transportaban comerciantes norteamericanos, muchos de los cuales llegaban para quedarse. De ellos, uno de los más exitosos era un empresario llamado Charles Bent. Con su base en Taos, Bent era copropietario de una estación comercial en la ruta de Santa Fe, al norte de la frontera entre Estados Unidos y Nuevo México. La estación se llamaba Bent's Fort. La administraba el hermano de Charles, William. Ambos habían desposado mujeres de familias prominentes. William estaba casado con la dama Lechuza, hija de un santón Cheyenne. Charles, por su parte, era esposo de María Ignacia Jaramillo, prima del gobernador Armijo. Pero algunos neomexicanos percibían como amenaza la influencia que ejercían los Bent y otros de su clase. A medida que se incrementaba la cantidad de mercaderes, Armijo iba alarmándose. Entonces Armijo previno al gobierno mexicano de gente como Bent. Más tarde, cuando estuvo claro que no habría asistencia alguna de México para reducir el flujo de inmigrantes, Armijo decidió establecer lazos amigables con esos mismos inmigrantes y hacer negocios con ellos. Por sentido común, se dio cuenta que la mejor forma de convivir era unírseles. Armijo era un sagaz hombre de negocios. Aún en esos momentos, el gobernador tenía carretas propias recorriendo la ruta de Santa Fe. Lo que no sabía era que en esa ocasión la ruta traería también a un ejército invasor.
El 29 de julio de 1846, las huestes de Kearny arribaron a Bent's Fort. 1,600 hombres y más de 20,000 animales atiborraban la plaza del fuerte y se esparcían a lo largo y ancho de la planicie adyacente. En un piso superior, una joven llamada Susan McGuffin yacía enferma en su lecho. El señor McGuffin y su mujer iban en camino a Chihuahua con un carromato lleno de mercaderías. La guerra los había alcanzado y McGuffin estaba inquieto con la conmoción que reinaba en el exterior. Julio 30 de 1846. Los herrajes de los caballos, el rebuznar de las mulas y el llanto de los niños, los gritos y las riñas de los hombres bastan para provocarme una jaqueca. El fuerte está a reventar. El coronel Kearny ha llegado y parece que el mundo entero lo acompañará. Kearny permitió a sus tropas que descansaran durante 3 días. Los soldados habían marchado más de 1,000 kilómetros bajo el sol ardiente y el polvo lacerante. Ahora podrían beber julepes de piloncillo y whisky hecho en Taos. Su estancia fue breve. Kearny estaba ansioso por continuar. El 2 de agosto, el ejército del oeste abandonó Bent's Fort y cruzó el río Arkansas, internándose en Nuevo México. En Santa Fe, el gobernador Armijo fue informado de que el ejército estaba en camino, pero era poco lo que él podía hacer con el puñado de tropas regulares que respondían a su mando. En todo caso, instó a todos los neomexicanos a resistir. Seamos camaradas de armas. Descansad con la seguridad de que vuestro gobernador está listo y dispuesto a sacrificar su vida y todos sus intereses en defensa de su patria. Durante los siguientes días, entre 3 y 4,000 neomexicanos escasamente armados se reunieron en un sitio donde la ruta de Santa Fe corría por un paso estrecho, aquí, en el Cañón del Apache. Advertidos de que los mexicanos los estaban esperando, las tropas estadounidenses descendieron por el estrecho cañón, seguros de que el clamor enemigo pronto se encajaría en el aire. Pero al llegar al fondo del cañón, los soldados de Estados Unidos solo encontraron un silencio mortal. A pesar de las protestas de sus propios hombres, Armijo había ordenado a los neomexicanos que se desbandaran. El gobernador huyó hacia el sur para buscar refugio en Chihuahua. ¿Por qué? Es uno de los grandes misterios, pero seguramente parte del cálculo debe haber sido que sus fuerzas no estaban particularmente bien armadas. Muchos de los neomexicanos peleaban contra los indios con arco y flecha. Las tropas de Kearny cruzaron el Cañón del Apache sin enfrentar obstáculo alguno. Esa misma tarde entraron a Santa Fe. A través de ventanas tapiadas, miles de ojos negros contemplaban la columna de reclutas, algunos plenos de placer, otros llenos de lágrimas. En efecto, los ciudadanos deben haber acogido sentimientos extraños. Todo su destino futuro se tornaba vago e incierto. Sus nuevos gobernantes eran ajenos a sus costumbres, a su idioma y a sus hábitos. Richard Elliot, San Luis Reveille. En la plaza, el corazón de la ciudad, los soldados estadounidenses izaron la bandera de las barras y las estrellas sobre el Palacio de Gobierno. Kearny leyó una proclamación que había revelado en todos los pueblos del camino. Entonces, el gobernador sustituto de Nuevo México respondió: No os resulte extraño que falten manifestaciones de júbilo y entusiasmo al ver esta ciudad ocupada por su regimiento. Hoy feneció para nosotros el poder de la República Mexicana. Sin importar su condición, era nuestra madre, Juan Bautista Vigilia Larid. Con la ocupación en curso, Kearny se hizo a la tarea de establecer un gobierno provisional. Una de sus primeras obligaciones era reunirse con una delegación de indios Pueblo. Siglos antes, los Pueblo habían recibido a los españoles con curiosidad y hospitalidad. Pero cuando llegaron los norteamericanos, creo que hubo una relación diferente con los blancos, por oposición a los mexicanos hispanos. La relación entre los mexicanos y los nativos ya estaba impregnada de atrocidades, guerra y avaricia, si se quiere.
Creo yo que para cuando llegaron los estadounidenses, existía una gran desconfianza, con toda la razón. El teniente William Emory sabía que los Pueblo se habían levantado en armas más de una vez contra las autoridades españolas y mexicanas. 300 años de opresión e injusticia no han podido extinguir en esta raza la memoria de que una vez fueron los pacíficos e inofensivos amos y señores de la región. Ellos están prestos a darnos su amistad hoy y siempre. El teniente no sabía que poco después sus compatriotas serían los opresores y que se derramaría mucha sangre. Hacia fines de septiembre de 1846, Kearny se encaminó a California con una compañía de dragones y con la guarnición de inspección del teniente Emory. Antes de partir, Kearny designó gobernador territorial de Nuevo México a Charles Bent. La decisión encolerizó a muchos neomexicanos. Mucha gente que había estado ahí por mucho tiempo y cuyas familias eran muy influyentes, creían que aunque no hubieran recibido a los norteamericanos con los brazos abiertos, tendrían un sitio en el nuevo régimen. No obtuvieron este sitio y hubo un enorme resentimiento. Simultáneamente, mucha gente está orgullosa de su herencia hispana y consideran a los norteamericanos como un pueblo relativamente inculto que llega y ocupa sus tierras. La resistencia contra el nuevo gobernador se iba generalizando. En Taos, la gélida noche del 19 de enero de 1847, Charles Bent estaba en casa con su familia. De pronto, un tumulto de rebeldes neomexicanos e indios pueblo derribaron la puerta a patadas. Confiando en que la gente de su patria adoptiva lo tenía en alta estima, Bent intentó aplacar a los intrusos. Su hija Teresina tenía solo 5 años en esos días. Más tarde, ella recordaría lo ocurrido aquella noche. Mi padre les dijo: ¿qué daño os he causado? Cuando habéis acudido a mí por ayuda, os he auxiliado a vosotros y a vuestras familias. Sí, así fue, pero esta es la hora en que habrá de morir, pues no habrá norteamericano alguno que nos gobierne. Después de eso, empezaron a disparar sus flechas y sus armas de fuego. Una vez herido de muerte, la muchedumbre lo escalpó vivo. El ánimo de la revuelta no tardó en esparcirse por toda la región. Los rebeldes incendiaron comercios y moradas. Se torturó y aniquiló a todo ciudadano estadounidense y a cualquier sospechoso de simpatizar con ellos. El padre Antonio José Martínez, un popular párroco y maestro, abrió su hogar a familias aterrorizadas en busca de un refugio contra esa violencia. Martínez exhortaba a finalizar el derramamiento de sangre, pero la revuelta cobraría aún muchas vidas más. El 3 de febrero, el coronel Sterling Price y sus tropas estadounidenses arribaron al pueblo de Taos, donde se habían acantonado 700 rebeldes con sus familias. Quizá había un gran temor en esos momentos, pero también había un sentimiento de que podrían repeler a esas huestes. La batalla comenzó con un golpe de artillería. Durante horas, los cañones derribaron las murallas de los pueblos. En el interior, muchos buscaron el cobijo de la iglesia que estaba bien defendida. Pero al segundo día, los soldados estadounidenses vencieron los muros de la iglesia y dispararon cañones a través de las grietas. Los dragones prendieron fuego al tejado. Los gritos de los heridos retumbaban hasta las montañas. Algunos escaparon hacia el campo abierto, donde fueron alcanzados a caballo y aniquilados. Los presentes aseguraban que el arroyo que cruza el asentamiento pueblo fluía rojo por la sangre. Al concluir la conflagración, el coronel Price informó de 150 neomexicanos e indios pueblo caídos. Las bajas estadounidenses fueron 7 muertos y 45 heridos. Price no tardó en someter a juicio a los rebeldes. 15 acusados fueron sentenciados a muerte, uno de ellos por alta traición. El padre Martínez calificó aquellos procesos de pavorosos y apeló al coronel Price para que se hiciera justicia. El fiscal y el abogado defensor no hablan más que inglés, sin explicar en castellano a los inculpados la desgracia de su condena. Finalmente ignoro si es digna de mención la calidad del jurado, una banda de ignorantes movidos por la pasión. Padre A. Martínez.
Desde las azoteas, la población de Taos vio cuando condujeron a los condenados a la horca. Louis Gerard, un joven aventurero de los Estados Unidos, ayudó a bajar los cuerpos. No hay nada de malo en ejecutar a los asesinos, escribió. Pero colgar por traición a un hombre al levantarse en defensa de su patria, eso sí, opina, es una maldita atrocidad. En el meandro del río, a la sombra de los álamos, la luna brillaba intensamente y reinaba una calma fúnebre, excepto cuando era interrumpido el reposo de una parvada de gansos o de grullas. Teniente William Emory. Bajando hacia el sur por el río Bravo y luego al oeste hacia el río Gila, los 110 hombres comandados por Stephen Kearny marcharon a internarse en tierras salvajes. Kit Carson, un legendario trampero de Taos, servía de guía a la pequeña guarnición. Carson se los había advertido. La jornada será tortuosa. Hacia el final, los hombres estarían al borde de la inanición. El teniente Emory se preguntaba si sobrevivirían, incluso mientras medía fríamente la topografía de un extraño nuevo mundo. Al recorrer solitario las colinas, me impresionó el hecho de que ni un solo objeto ahí, animal, vegetal o mineral, tenía la menor semejanza a los productos de alguno de los estados de la Unión, a excepción de los álamos. Emory estaba fascinado por lo que denominó la perfecta calma y quietud del paisaje. Para los pueblos nativos que pronto se encontraría, esta era tierra sagrada. Casi todos los indios, y en particular algunos de los indios del sudoeste, tienen una relación religiosa muy profunda con sus tierras. Sus dioses viven en la tierra misma. Para muchos pueblos nativos de América, la historia como nosotros la entendemos es función tanto del espacio como del tiempo. Los soldados marcharon sobre colinas cubiertas de cedros y pinos, abriéndose camino a través de la tierra de los indios apache. Según escribe Emory, los apaches que se encontraron vieron a los soldados estadounidenses como aliados. Por generaciones, los apaches y los españoles se habían hecho la guerra. En aquel entonces, el gobierno de México pagaba grandes sumas por cada cabeza apache. Uno de los jefes dijo con vehemencia: ya tomaron Nuevo México y pronto tomarán California. Entonces, ¿por qué no seguir y tomar Chihuahua, Durango y Sonora? Cuenten con nuestra ayuda. Los mexicanos son unos bribones. Nosotros los odiamos y los mataremos a todos. Los indios americanos habían logrado mantenerse autónomos, balanceando a una potencia colonial contra la otra. Por supuesto, el problema de que Kearny ocupara el sudoeste de lo que hoy es Estados Unidos era que ese balance desaparecería. Y entonces los indios se encontrarían a merced de los estadounidenses, cosa que en muchas instancias demostró ser un verdadero desastre. Para las tribus del oeste, el paso de Kearny sería señal del inicio del capítulo más amargo y trágico de su historia. Pero en aquel entonces, bajo ese cielo distante, los hombres de Kearny no parecían tan amenazadores. Más allá del río Colorado, allende las ciudades abandonadas, allende los campos de cultivo de las tribus Pima y Maricopa, más allá de las tierras desérticas de los indios Mojave, a cada fatigoso paso, los soldados estadounidenses empujaban la frontera más y más hacia el oeste, hacia California. California. Este territorio se encuentra tan lejos de la Ciudad de México que a su gente la llamaban los de la otra costa. Cerca de 7,000 californianos vivían aquí, la mayor parte en las costas. Para muchos era una buena vida.
Las bahías de California se habían convertido en dinámico puerto de entrada para barcos mercantes de muchas nacionalidades. Las pieles de bovino de la región eran tan populares que la gente las conocía como billetes de California. Entre los rancheros más beneficiados de la pujante economía se encontraba Mariano Guadalupe Vallejo. Su vasta hacienda cubría unas 50,000 hectáreas en el Valle de Sonoma, al norte de la bahía de San Francisco. A lo largo de muchos años, Vallejo había forjado su reputación y su fortuna sirviendo fielmente a México como oficial del ejército. Pero igual que otros californianos, Vallejo sentía resentimiento por el abandono en que México mantenía a la región. El gobierno de México no tenía ni un solo caballo, ni rifle, cañón o soldado en estas tierras remotas. Durante mucho tiempo no había siquiera un soldado en la guarnición que recibiera más alimento y vestido que el que yo les daba. Mariano Guadalupe Vallejo. En la década de 1830, los aislados californianos empezaron a recibir pioneros de otros países. A unos 100 kilómetros del hogar de Vallejo, una estación comercial sobre el río Sacramento llamada Sutter's Fort atrajo a una gran colonia de inmigrantes de los Estados Unidos. Año con año, más y más carretas atravesaban la cordillera. La marea de gente se elevaba, en parte por las hazañas de un hombre llamado el Descubridor de Veredas. El capitán John Charles Fremont era arrogante y temerario, pero también era uno de los exploradores más famosos de su tiempo. Debía su reputación a la pluma de su esposa Jessie, una talentosa escritora que editaba sus bitácoras en libros que inspiraron a miles. Nuestros vecinos consiguieron la historia escrita por Fremont de California y Oregón. Le trajeron el libro a mi esposo para que lo leyera y él también se emocionó con la idea. Yo le dije, no vayamos para allá. Nuestros vecinos, algunos de ellos ancianos, tenían familias numerosas, pero eso no hacía la menor diferencia. Vendimos la casa y todo lo que no pudimos llevar o vender, lo regalamos. Y así nos unimos a los demás para viajar a California. Mary Annie Jones. Mariano Vallejo tenía sentimientos encontrados respecto a la creciente colonia de norteamericanos en California. Vallejo sabía demasiado bien lo que había ocurrido en Texas cuando los colonos norteamericanos excedieron en número a los mexicanos. Vallejo se sentía fascinado con los estadounidenses porque para él ellos representaban un conjunto de ideales republicanos que había perseguido desde su juventud, del tiempo en que había leído a Rousseau. Por otro lado, también sabía que los norteamericanos amenazaban el bienestar de California. En diciembre de 1845, los californianos estaban tan desconcertados como preocupados cuando el capitán John Charles Fremont y 65 hombres fuertemente armados se encaminaron a través de las montañas nevadas hacia Sutter's Fort. Supuestamente el capitán estaba en una misión cartográfica para los Estados Unidos, pero sean cuales fueren sus talentos de explorador, Fremont no era nada diplomático. En una disputa con las autoridades locales, el impetuoso capitán plantó una bandera estadounidense en la cima de una montaña, donde todos podían verla. Los californianos se pusieron furiosos y Fremont solo pudo evitar una pelea dirigiéndose al norte hacia Oregón. De todos modos, el incidente puso de manifiesto una verdad patente. Su provincia estaba lista para ser tomada por asalto. México no podía protegerlos. Algunos hablaron de independencia, otros de aliarse a Gran Bretaña o a Francia. Mariano Vallejo opinaba que la mejor opción para California era una alianza con los Estados Unidos. Depender por más tiempo de México para que nos gobierne y nos proteja sería absurdo. ¿Por qué razón habría que temer el incorporarnos a la nación más feliz y más libre del mundo? ¿Una nación destinada muy pronto a ser también la más pudiente? La favorable opinión que Vallejo tenía de los estadounidenses muy pronto sería puesta a prueba. 3 meses después de plantar su bandera en las montañas, el capitán John Fremont cabalgó de regreso a Sutter's Fort. Para ese momento, los pioneros norteamericanos de la región estaban ansiosos y enojados, seguros de que se les obligaría a abandonar California.
Nadie sabe por cierto si Fremont tenía órdenes o actuaba por su propia cuenta, pero el capitán sugirió un plan. Si los pioneros tomaban prisioneros a unos cuantos californianos influyentes, probablemente desatarían una serie de eventos que terminarían por poner a California bajo control de Estados Unidos. Al amanecer del 14 de junio de 1846, el sueño de Mariano Vallejo fue interrumpido por una banda de pioneros estadounidenses que golpeaban su portón. Uno de ellos describió más tarde a sus compañeros. Casi todo el grupo vestía camisas de piel para cazar. Muchos estaban bastante grasientos. Su aspecto era tan burdo como uno podría imaginar. Cualquiera se hubiera sentido mal de caer en sus manos. Vistiendo su uniforme militar, Vallejo se enfrentó al grupo. ¿A qué felices circunstancias debo atribuir la visita de tantos personajes exaltados?, dicen que preguntó Vallejo. Los hombres declararon que establecerían una república independiente en California. Arrestaron al general Vallejo y lo obligaron a firmar una capitulación oficial. Después, los estadounidenses se abrieron paso a la cava de Vallejo. Muy pronto se estaban gritando entre ellos, sumidos en un beodo debate sobre la redacción de su declaración de independencia. «Hoy hay que elegir lo que seremos», dijo uno de ellos. «O somos bandidos o debemos ser conquistadores». Horas después, esa misma mañana, los rebeldes izaron un pabellón rudimentario que ostentaba un rústico oso gris. Esos bandidos tomaron un pedazo de tela del tamaño de una toalla grande. Ahí pintaron un oso rojo y una estrella solitaria. Una banda malagradecida de cuatreros, tramperos y desertores de la Marina. Rosalía Vallejo Liz. Mariano Vallejo y su hermano Salvador fueron llevados a Sutter's Fort con una escolta armada. Vallejo tenía la esperanza de que Fremont los liberaría. En lugar de eso, el capitán ordenó mantenerlos prisioneros. Salvador Vallejo recordaba aquel día como uno de humillación y traición. Mi corazón estaba destrozado por mi hermano. Cuando la luz del día me permitió verlo, tirado en el suelo húmedo, sin cobijas, o siquiera una almohada sobre la que pudiera descansar la cabeza, maldije el día en que nuestra casa brindó hospitalidad a una raza tan sorda a las voces de gratitud, tan ajena a la buena crianza. Navegando por las aguas de la costa de California, el comodoro estadounidense John D. Sloat se internó cauteloso en la bahía de Monterrey. En caso de una declaración de guerra, sus órdenes eran ocupar los puertos californianos y, de ser posible, lograr una anexión pacífica del territorio. Pero cuando le avisaron que Fremont y los abanderados del Oso habían iniciado una rebelión, Sloat supo que era momento de actuar. Doña María de las Angustias de la Guerra recordaba claramente aquel día. Por la mañana, los preparativos eran evidentes. Muchos navíos armados llenos de hombres llegaron a puerto y tomaron posesión sin interferencia alguna. No había guardias, y creo que el único oficial mexicano presente era el viejo capitán Mariano Silva. La conquista de California no fue un evento placentero para los californianos, pero he de confesar que California estaba en camino de la ruina total. Cuando los abanderados del Oso escucharon lo que ocurría en Monterrey, reemplazaron su bandera por las barras y las estrellas. La República Independiente de California no había durado más que 3 semanas. Cinco meses más tarde, en diciembre de 1846, los exhaustos soldados de Stephen Kearny finalmente llegaron a San Diego. La travesía de casi 3.000 kilómetros a través del continente los había llevado a la guerra encarnizada. Los californianos habían organizado una defensa contra la ocupación estadounidense. A solo 70 kilómetros de la costa, cerca del pueblo de San Pascual, las tropas de Kearny sufrieron muchas bajas en un enfrentamiento con los hábiles lanceros californianos. Pero la batalla de San Pascual hizo poco por cambiar el destino de California. A
fines de diciembre, las tropas de Estados Unidos avanzaron sobre Los Ángeles. En San Gabriel y luego en La Mesa, los valientes californianos pelearon ferozmente, pero sin gloria. Este fue el último esfuerzo que los hijos de las Californias hicieron a favor de la libertad e independencia de la patria, cuya defensa siempre les hará honor. Guillermo Prieto. Para cuando Mariano Vallejo supo de la caída de Los Ángeles, ya estaba de regreso en Sonoma, recuperándose de sus 6 semanas de cautiverio en Sutter's Fort. Abandoné Sutter's Fort medio muerto y llegué aquí casi sin vida. Pero ahora me encuentro mucho mejor. He pagado caro el cambio político en mi persona y en mi espíritu, al igual que en mis propiedades. Todo está perdido y la única esperanza de recuperarlo reside en trabajar una vez más. Pese a estar tan desilusionado de los Estados Unidos como de México, Mariano Vallejo tuvo que elegir una vez más. En la plaza que había frente a su casa, cuidadosamente dobló su uniforme mexicano y lo quemó. La guerra en los territorios remotos había terminado, pero aún con California y Nuevo México bajo el control de Estados Unidos, el presidente Polk se enfrentaba a un frustrante predicamento. Ya tenía los territorios que quería para los Estados Unidos, pero no podría quedárselos a menos que México capitulara. Y México no estaba dispuesto a hacerlo. Pero la invasión estadounidense a México se llevaría a cabo en varios frentes. Desde Santa Fe, el coronel Alexander Doniphan conduciría 900 voluntarios del Missouri hacia Chihuahua. El general E. Wool marcharía hacia el sur desde San Antonio, y el general Zachary Taylor prepararía su ejército para una ofensiva masiva aquí, en el Río Bravo. Matamoros. Querida Julia, las 2 flores que me mandaste llegaron a salvo, pero cuando abrí tu carta el viento se las llevó y no pude encontrarlas. Antes de sellar esta carta, iré a cortar una flor silvestre de la ribera del Río Grande para mandártela. ¿Aún me ves de vez en cuando en tus sueños? Estoy seguro de que ni me reconocerías. Estoy tan bronceado como un hombre puede estarlo. Ulises Grant. En junio de 1846, los voluntarios para el ejército de Zachary Taylor llegaban en buques llenos a Brazo Santiago, el puerto cercano a Matamoros. Para fines del mes, 12,000 soldados estadounidenses acamparon a lo largo del Río Bravo. Todo escaseaba. Zachary Taylor tenía entonces menos carretas que las que tuviera antes en Corpus Christi, aunque su ejército se había triplicado. El presidente Polk estaba conduciendo esta guerra con un presupuesto limitado y Taylor se quejaba de la falta de apoyo de Washington. El éxito que tuvo el general en el campo de batalla había esparcido rumores de que contendería por la presidencia y Taylor se preguntaba si era víctima de intrigas políticas. Podría suponer que entre los altos funcionarios existía la intención de aislarme. Por designio o incompetencia, la gran fuerza que hoy comando tendrá que regresar a casa sin haber logrado nada. La responsabilidad la harán recaer sobre mí, General Zachary Taylor. A pesar de las carencias, Taylor continuó la campaña. En julio ordenó a sus tropas que avanzaran sobre la aldea de Camargo, subiendo por el Río Bravo. Desde Camargo, Taylor planeaba marchar sobre la ciudad de Monterrey, hacia el sudoeste. Parte de las tropas navegaron por el río, amontonadas en deterioradas embarcaciones de vapor. Otros sufrieron la brutal travesía por tierra. Marchábamos bajo un sol ardiente y sobre la arena calcinante. No había caído ni una gota de lluvia. Y no había escape del polvo que se colgaba de nuestras cabezas con una densidad asfixiante. Capitán John Kelly. En Camargo, los soldados no encontraron resguardo. La ciudad estaba rodeada de cantera que irradiaba un calor sofocante.
Además, una creciente ocurrida en la primavera había contaminado el agua potable. La mayor parte de los voluntarios no sabían nada sobre las medidas sanitarias que requería un campamento. Muchos se enfermaron. Pronto empezaron a morir. Hombres que habían abandonado sus hogares para sacrificarse en gloriosas batallas. En lugar de eso, morían sufriendo las inclemencias de la diarrea y la disentería. Difícilmente pasaba un día en que los sordos tambores no anunciaran la partida de uno o más pobres diablos a manos del chaparral. La marcha fúnebre retumbaba constantemente en nuestros oídos. Otro joven oficial llamado George McClellan estaba horrorizado. Mueren, decía, como perros. Los soldados aseguraban que la marcha fúnebre se oía tan frecuentemente que los ruiseñores la cantaban al paso de las tropas. 1 de cada 8 soldados, 1,500 en total, perecieron en Camargo. Casi tantos como caerían en batalla durante la guerra entera. El 19 de agosto de 1846, las primeras tropas de Zachary Taylor abandonaron Camargo en camino a Monterrey. La marcha era insoportablemente calurosa, pero el mayor Philip Barbour se consolaba pensando en su mujer, Mattie. Unos meses antes ambos se habían reunido en Galveston, Texas. Nunca me sentí tan dichoso. Mi adorada Mattie estaba totalmente acogida de júbilo y estuvo pegada a mí durante toda la estancia como si una separación fuera la muerte. Dios permita que esta guerra termine pronto para que podamos unirnos permanentemente. Septiembre 4. Hoy no recibí carta de mi marido. Supongo que está en marcha hacia Monterrey. El siguiente correo espero me traerá noticias de su llegada con bien a ese sitio. Zachary Taylor se había visto obligado a partir de Camargo con solo 6,600 soldados. Casi la mitad de sus huestes se quedaron atrás. Muchos voluntarios seguían enfermos y no bastaban los animales de carga. Para su vergüenza, el teniente Ulysses Grant fue asignado al manejo de la caravana de mulas. No recuerdo jamás haber usado expresiones profanas en mi vida. Pero tendría la caridad de excusar a quien lo haya hecho si en esos momentos hubieran tenido a su cargo un convoy de mulas mexicanas. En Monterrey, la ciudad se preparaba para la defensa. La capital provinciana, una ciudad de 10,000 habitantes, había recibido refuerzos de más de 7,000 soldados bajo el mando del general Pedro de Ampudia. Ampudia y muchas de sus tropas habían luchado en Palo Alto y Resaca de la Palma. Aquí, estaban decididos a detener al invasor. El 15 de septiembre, con el ejército estadounidense a menos de una semana de marcha de las puertas de la ciudad, Monterrey celebraba la víspera del Día de la Independencia. Así, al frente de un enemigo orgulloso con sus victorias, en medio de los temores, la noche del 15, cuando reviviendo nuestros más tiernos recuerdos de independencia y de familia, las bandas militares anunciaron la hora solemne en que se proclamó nuestra existencia como nación. Todos obedecieron al sentimiento patriótico y se ansiaba el combate como vindicación y como gloria. Guillermo Prieto. El 19 de septiembre, acampado en un sombrío valle que los soldados llamaron Walnut Springs, Taylor y sus generales revisaron su estrategia. El ejército de Estados Unidos estaba muy dentro del territorio enemigo y enfrentaría una ciudad con defensas bien protegidas. Taylor decidió llevar a cabo un plan riesgoso. Dividiría a su ejército en dos. Mientras Taylor dirigía un ataque de distracción por el costado oriental de la ciudad, el general William Worth atacaría por el occidente. Ahí, Worth capturaría las tierras altas sobre las dos colinas llamadas Federación e Independencia. Cortarían el camino a Saltillo y con él toda esperanza de refuerzos para el ejército mexicano. Esa noche, el mayor Philip Barbour y sus compañeros se preparaban para la batalla.
La ciudad debe caer. Y probablemente será la bayoneta quien haga el trabajo. Es de esperarse una inmensa carnicería. Sin embargo, me siento tranquilo y concentrado, pues hace tiempo que me hice a la idea de que mi vida le pertenece justamente a mi patria y que nadie puede privarme de ella ni preservarla, excepto la voluntad del gran Dios que me la otorgó. Mayor Philip Barbour. La mañana del 21 de septiembre, las tropas estadounidenses lanzaron un ataque de distracción por el oriente de la ciudad. Casi inmediatamente, el plan de Taylor se hizo trizas. Por la falta de experiencia, los comandantes se acercaron demasiado a las posiciones defensoras, conduciendo a sus hombres a un fuego cruzado infranqueable. Los disparos de las armas mexicanas atravesaban el campo en 3 direcciones. Nuestros soldados saltan los parapetos. Sobre los cadáveres de nuestros enemigos, entre el humo de su sangre impura, sube a los cielos el grito victorioso de ¡Viva México! $394 soldados de Estados Unidos murieron o fueron heridos ese día. Entre los caídos se encontraba el mayor Philip Barbour. Alguien describió que murió instantáneamente por un disparo en el corazón. Otros dijeron que en sus últimos momentos pensó en Matty. Cuando lo alcanzó la bala que le dio muerte, inmediatamente sacó de su pecho el relicario de su esposa. Lo abrió y exclamó: «Díganle que morí en el campo de la victoria». Lo puso en sus labios e instantáneamente expiró. Capitán Kirby Smith. Mientras la inesperadamente sangrienta lucha bramaba en el oriente de la ciudad, las tropas del general Worth atacaron las colinas Federación e Independencia en el lado oeste. Las batallas se libraron a muerte. Más tarde un ranchero tejano diría: «Nunca más he llamado cobarde a un mexicano». Los defensores mexicanos en la cima de la colina de Independencia se precipitaban sobre las tropas estadounidenses a fuego de cañón y mosquete desde un gran edificio fortificado llamado el Palacio del Arzobispado. Nuestros hombres siguieron a la infantería. Los tejanos eran implacables y feroces como leones. La persecución fue tan rápida que entraron a empujones en el palacio antes de que el enemigo pudiera cerrar sus puertas. Derribaron la bandera tricolor mexicana y muy pronto ondeó la bandera estrellada. Teniente Napoleón Dana. Con el camino a Saltillo obstruido, las tropas de Estados Unidos penetraron a Monterrey desde el este y el oeste, luchando calle por calle hacia el centro. Las casas eran de cantera, cada una de ellas hecha una pequeña fortaleza. Los defensores mexicanos disparaban desde azoteas y ventanas. Las balas resonaban como una tormenta de granizo sobre las calles. Un soldado opinó que parecía como si llovieran costales de castañas sobre ellos. En medio de todo ese caos, los soldados recordaban hechos aislados, de piedad, como si hubieran ocurrido en sueños. Vi a una mujer mexicana llevar agua y alimento a los heridos de ambos ejércitos. La vi levantar la cabeza de un hombre herido, darle agua y luego tomar la mascada de su propia cabeza y ponerla sobre sus heridas. Tras oír el estruendo de 1 o 2 disparos, la vi caer. Pobre criatura piadosa. Estaba muerta. Miré hacia el cielo y pensé: «Oh Dios, ¿esta es la guerra?». A media tarde, los soldados invasores casi habían llegado a la plaza central. Los cañonazos se acercaban peligrosamente a la catedral, donde se almacenaban municiones y explosivos. Esa noche, el general Ampudia pidió una tregua. Taylor exigió rendición incondicional, pero prometió términos generosos. Ampudia hizo lo que pudo. Persuadió a Taylor de aceptar 8 semanas de armisticio. Los soldados mexicanos lograron conservar todas sus armas, excepto los cañones pesados. El 25 de septiembre, el ejército mexicano se retiró de Monterrey. La salida del ejército mexicano debe haber sido dramática, terrible. Quizá me recordaría un poco la salida de Tenochtitlán
al terminar el sitio por Hernán Cortés, la caravana doliente y despedazada, arrastrando su miseria y llevando consigo sus enfermos o sus heridos y sufriendo la carencia de todo para alejarse, para cumplir con un convenio denigrante o honroso tal vez, pero terrible. Cuando Polk recibió la noticia del armisticio, se puso furioso. Si el general Taylor hubiera capturado al ejército mexicano y lo hubiera privado de sus armas, probablemente hubiera puesto fin a la guerra con México. Pero el presidente fue obligado a tragarse su decepción. El resto de la nación celebró la batalla de Monterrey como una victoria gloriosa. Litógrafos, compositores y dramaturgos conmemoraron la batalla en un estilo grandioso y romántico. Cobró una fama particular la muchacha de Monterrey. The moon was shining brightly upon the battle plain. The gentle breeze fanned lightly the features of the slain. The guns had hushed their thunder, the drum in silence lay. When came the señorita, the maid of Monterrey. Pero para las familias de los caídos en México y Estados Unidos, la guerra no era tan romántica. Los pobres reclutas morían sin gloria ni memoria. Aunque en alguna lápida tranquila, lejos del tumulto urbano, se verterán lágrimas por su muerte. El recio padre se acostumbrará a la pérdida, pensando que el sacrificio fue por la patria. Mientras el añoso corazón de la madre sangra por una herida que el tiempo no podrá curar. Thomas Banks Thorpe. En diciembre de 1846, una apesadumbrada viuda leería en Galveston, Texas, una carta proveniente de Monterrey. Señora de Philip N. Barbour, querida amiga, que Dios os preste fuerza y consuelo por la pesada aflicción que os acoge. La pérdida que habéis sufrido es tan irreparable para el regimiento como para el país. Para el otoño de 1846, había en México quien se preguntaba si Dios había volteado la espalda a la nación mexicana. Parecía que la invasión estadounidense no pudiera repelerse. Aún así, México ni capitularía ni negociaría. En Estados Unidos, el presidente James K. Polk necesitaba desesperadamente concluir esa guerra. Se requería una nueva estrategia, algo audaz y decisivo. Un ataque al corazón mismo de México, nada menos que a la gallarda Ciudad de México. La operación estaría a cargo de quien muchos consideraban el más brillante soldado de todo el ejército de Estados Unidos, el general Winfield Scott. Pero entre Scott y la Ciudad de México se interpondría el único hombre capaz de unir a México y repeler al invasor. El general exiliado y expresidente de México, Antonio López de Santa Anna.
Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones. This is History's Best on PBS.